Bueno, en este caso vamos a hablar un poco de histología del esófago. Para arrancar un poco con, digamos, con generalidades del tracto gastrointestinal, podemos decir que el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto, tiene una distribución incapaz que es similar en todos los órganos. Vamos a ver qué tiene. Desde dentro hacia afuera, una mucosa, una submucosa, una capa muscular propia y una capa más externa que puede ser o adventicia o peritoneal, digamos, es decir, una serosa. Entonces, tenemos mucosa, submucosa, muscular propia y serosa o adventicia. En el esófago, desde la altura más o menos del cartílago cricoides hasta el ano, el tracto gastrointestinal tiene también como característica una capa que se llama muscular de la mucosa, que es el límite entre la lámina propia, es decir, el límite entre la mucosa y el inicio de la submucosa. Entonces tenemos mucosa, submucosa, muscular externa o serosa o adventicia. Hay algunos lugares en donde no tiene serosa, tiene adventicia. Por ejemplo, el esófago. Entonces vemos que tiene la luz es irregular del órgano. Por las funciones que debe cumplir el esófago, que es básicamente de transporte hacia el estómago, necesita que ese bolo alimenticio, pase por un tubo que tenga un revestimiento adecuado para la fricción. Entonces, el revestimiento epitelial que tiene el esófago es un revestimiento epitelial escamoso, es decir, un revestimiento epitelial estratificado plano. Por supuesto que, ya que el epitelio es avascular, necesita una lámina propia por debajo, es decir, un tejido conectivo que lo nutra, que le lleve vasos sanguíneos y nervios, que le tenga glándulas. Acá no se ve porque ya lo vamos a ver a mayor aumento, hay una capita que es la muscular de la mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa va a estar la submucosa y después la capa muscular propia. La capa muscular propia del esófago tiene una capa interna que es circular y una capa externa que es longitudinal. Por fuera de la capa muscular propia está en el esófago, en casi toda su extensión, hay una adventicia. ¿Qué quiere decir que es adventicia? Es tejido conectivo que pega el esófago al resto de las estructuras del mediastino. Es decir, lo pega hacia la tráquea, pega hacia la aorta, por ejemplo, en algunos lugares. ¿Por qué? Porque tiene ese tejido conectivo que lo vincula con el resto de las estructuras. El mediastino es una masa de tejido conectivo, de tejido adiposo, en donde surcan estos órganos. Y bueno, por eso es que su capa más externa es tejido conectivo, es la adventicia. El esófago, en su última porción antes de comunicarse con el estómago, como entra en la cavidad abdominal, tiene serosa, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante, de qué es una serosa. Entonces acá vemos que el esófago tiene un revestimiento epitelial escamoso, tiene una lámina propia. Acá vemos bien la muscular de la mucosa. Vemos que acá tiene la submucosa y la muscular externa o muscular propia, que tiene una circunferencial interna, o sea, la misma capa, la parte adentro es circunferencial y la parte más externa es longitudinal. Porque necesita hacer movimientos peristálticos en distinto sentido, tanto de esta forma, tanto traccionando a nivel circunferencial como a nivel longitudinal.
La muscular externa tiene una particularidad en el esófago, que el primer tercio del esófago, ese músculo es músculo estriado. ¿Por qué? Porque es un músculo que está controlado por la voluntad. Si bien el sistema nervioso coordina de manera automática la deglución, la deglución es un acto completamente voluntario, pero que tiene un montón de mecanismos reflejos y, digamos, y encadena, que nosotros no controlamos del todo, lo controla el sistema nervioso central, pero sí controlamos la voluntad de tragar o no. Entonces, tiene que tener un músculo estriado, el primer tercio. Pero el segundo y tercer tercio del esófago tienen músculo liso, porque ahí ya el movimiento peristáltico es un movimiento involuntario, está a cargo del sistema nervioso autónomo. Básicamente lo hace con dos plexos que regulan tanto su movimiento como la secreción de sus glándulas. Y es, a nivel de la submucosa hay un plexo que se llama plexo de Meissner, y a nivel de la muscular propia, entre las hojas circunferencial interna y longitudinal externa, hay un plexo que se llama plexo de Auerbach. Entonces acá vemos el revestimiento epitelial escamoso, es decir, un revestimiento epitelial estratificado plano con unas células basales que maduran hacia la superficie, generando siempre un continuo stock de células para mantener su espesor y funcionalidad. Fíjense que es un epitelio no estratificado, y tiene glandulitas que se disponen tanto a nivel de la submucosa como de la mucosa, y que vierten en su luz una sustancia mucinosa para lubricar, como vemos acá. Acá vemos un conducto de excreción, y acá vemos con una coloración especial para teñir moco. Vemos cómo, digamos, esas glándulas ricas en moco tienen un conducto excretor que vierte hacia la luz su contenido. En este caso acá tenemos la muscular de la mucosa. En este caso son glandulitas que están ubicadas a nivel submucoso, pero estas glandulitas están tanto a nivel submucoso como mucoso. Recordemos el concepto de mucosa. Mucosa es el revestimiento epitelial más su tejido conectivo que se llama lámina propia, que le da la funcionalidad a ese, digamos, que parte importante de la funcionalidad del órgano. Bien, acá tenemos el revestimiento, acá tenemos la luz, el revestimiento epitelial estratificado plano con las células basaloides y esas papilas de tejido conectivo que lo que hacen es un encastre para poder, digamos, irrigar, para poder nutrir adecuadamente ese epitelio. A nivel submucoso vemos una glándula con conductos excretores. Acá también tenemos un conducto, la glándula. Fíjense que acá estamos también a nivel de la submucosa, porque acá vemos la capa muscular de la mucosa, es decir, que toda esta capa es la submucosa, y acá vemos la muscular. Además, vinculado, así como vimos en cavidad oral las amígdalas, así también lo tenemos en el esófago y en todo el tracto gastrointestinal, tenemos un tejido linfoide que está constituido tanto por linfocitos T como por linfocitos B, que puede estar disperso, pero los linfocitos B pueden agruparse formando nódulos, que se llama tejido linfoide asociado a mucosas. Es una barrera importante de vigilancia inmunológica, porque el tracto gastrointestinal es físicamente una continuidad del exterior. Bueno, en este caso vemos acá la luz del esófago, el revestimiento epitelial estratificado plano. Vemos una submucosa, una capa muscular propia. Fíjense que acá vemos cortados en distintos ángulos. Siempre va a depender de cómo tomemos el corte histológico, digamos, para ver cómo están orientadas las fibras de la capa muscular,
pero recordemos que es una longitudinal interna, circunferencial interna y longitudinal externa. Por fuera, este tejido conectivo acá que se ve bien clarito, este tejido conectivo es la adventicia, que fíjense que lo pega a la adventicia del cartílago de la tráquea. Es decir, que si yo quisiera despegar el esófago de la tráquea, lo tengo que, digamos, despegar, tengo que romper las adventicias, porque el tejido conectivo que están pegados, digamos, es el tejido conectivo que pega ambos órganos. Acá vemos la luz irregular del esófago y el revestimiento epitelial, que fíjense que aunque la coloración salió bien tenue, se notan ahí los núcleos, tienen unas células que son basales que proliferan. En este caso queratiniza un poco, pero porque esta foto es de esófago de rata y como comen muchas semillas, digamos, y raspan, digamos, tienen una capa queratinizada, pero en el humano no. Como estamos viendo en este caso un corte del esófago bien superior, tenemos una capa muscular que es estratificada, como vemos acá. Se nota claramente las estriaciones de este músculo, que les da el nombre de músculo estriado. A nivel de la unión con el estómago tiene un revestimiento epitelial cilíndrico simple, porque para su función es lo que le conviene. ¿Por qué? Porque tiene que secretar ácidos, porque tiene que secretar moco para cubrirse. Por lo tanto, el revestimiento epitelial del estómago, fíjense que es cilíndrico simple. Y venimos de un esófago que es un epitelio estratificado plano. Fíjense, la unión es abrupta, abrupta, en lo que a nivel anatómico constituye la línea Z, como el límite entre la mucosa del esófago y la mucosa del estómago. Histológicamente se traduce como este choque de epitelios, esta unión drástica que hay entre el epitelio del esófago y el epitelio del estómago. Acá también vemos una foto a mayor aumento, fíjense donde vemos casi todo, vemos la mayoría de las capas. Falta acá lo que sería la última capa, que es la serosa, porque a este nivel el esófago está recubierto por peritoneo, por lo tanto tiene serosa, porque entra en la cavidad abdominal. Entonces tenemos ahí el revestimiento epitelial escamoso, es decir, estratificado plano, y el choque de los epitelios a revestimiento cilíndrico simple que constituye glándulas criptas y fovealas en el estómago. Entonces la unión es ahí drástica a nivel de la línea Z. Entonces recordemos, el tracto, como generalidad del tracto gastrointestinal, tenemos mucosa, es decir, revestimiento epitelial con el tejido conectivo que le subyace, que es la lámina propia. Como límite, la muscular de la mucosa, con la segunda capa, que es la submucosa, donde está el plexo de Meissner, y sirve para estructura. Si bien lleva y trae vasos y nervios importantes, también sirve como estructura porque es un tejido conectivo más denso y lleva el plexo de Meissner. La capa muscular propia, con la circunferencial interna y longitudinal externa, entre cuyas hojas, entre estas capas, transcurre el plexo de Auerbach, y por fuera una adventicia o serosa, depende de si tiene o no revestimiento peritoneal. Bueno, muchas gracias.